Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, porque dice que casa de oraciones de nuestro Padre. Oh, bendito Dios, te damos gracias porque nos has permitido una vez más estar aquí presente para seguir llevando tu palabra, seguir reflexionando en tu bendita Torá, en tu bendita presencia, Señor. Le damos la bienvenida a todos ustedes que estarán también en las redes sociales. Bendito Dios, porque nos ha permitido llegar hasta más rincones de la tierra a través de este sistema, ¿verdad? Y pues mi nombre es Carolina Brambila, aquí representante del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y como dice su santa palabra, hay que volver a las sendas por donde caminó Jesús, Yeshua, ¿verdad? Y vamos a darle gracias al Señor porque nos permite traer su palabra. Voy a hacer una pequeña oración para que el Señor sea el que se glorifica en esta hora y no sean nada más palabras mías que salgan de mis labios. Padre bueno, vengo ante tu presencia, Señor, poniéndome en tus manos, a tus pies, obedeciendo tu palabra, y que tu Santo Espíritu sea el que more en mí, el que crezca y que mi carne mengüe, para que pueda yo transmitir tu palabra conforme tú lo quieres, Señor. Y te pido que seas tú usándome en esta hora, usando mis labios. No permitas que ninguna palabra salga de mi boca, nada más de mi carne, sino de tu santa palabra. Te pido también que seas tú poniendo espíritu de entendimiento a cada uno de los que estarán escuchando, que quites todo velo de sus ojos y toda escama, y si es necesario pon colirio en sus ojos espirituales para que puedan entender el verdadero significado de tu palabra que tú me has puesto traer en este día, Señor. Glorifícate, Padre bueno. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y pues el verdadero, vamos a estar reflexionando en la palabra del Señor, y vamos a el título de esta reflexión es: ¿cuál es la verdadera santidad? ¿A qué verdaderamente se refiere? ¿Qué santidad se refiere el Señor? ¿Será que es no usar maquillaje? ¿O no usar pantalón? ¿Pintarse el pelo? Etcétera, etcétera. Que nos han hecho creer que ese es el verdadero pecado, el usar esas cosas, y el no usarlas es la verdadera santidad. Pero vamos a estar reflexionando, y si es verdaderamente de esa manera que el Señor nos dice, aquí vamos a estar viendo si es realmente así que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él lo nombra como santidad. Porque si nos ponemos a pensar en la lógica, si Jesús, Yeshua, fue santo, ¿será que a eso se refiere la santidad? Porque entonces Él fue santo porque no se pintó el pelo, no se pintaba las uñas, no traía vestido corto, no, o sea, son cosas que entonces no entrarían ahí. Vamos a estar descubriendo a qué verdaderamente se refiere la santidad. La santidad, conforme a la palabra del Señor, está escrita aquí, no como el hombre que nos ha hecho creer que solamente es de esa manera. Y vamos a ir a Corintios, 2 Corintios 7:1. Gloria al Señor. 2 Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Aquí vemos que dice que limpiémonos de toda contaminación de la carne. ¿Y qué contaminación puede haber de la carne? Hay muchos. Desde lo que vemos, hacia dónde vamos. Si no es agradable al Señor, eso es contaminación a nuestra carne. ¿Qué es lo que escuchamos? Si lo que escuchamos no es conforme al Señor, conforme a la palabra, entonces eso tenemos que tener cuidado, que nos está contaminando. Y dice que limpiémonos de toda contaminación, de todo lo que vemos que no es agradable a Dios, de todo lo que escuchamos que no es agradable a Dios, a dónde vamos que no es agradable a Dios. Y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos va a ayudar a conocer en claridad, porque dice que su Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Y nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios para poder decirnos dónde está la falla, dónde quiere que estemos. En el temor de su palabra. La palabra de Dios, tenemos que tener ese temor. Así es de que el Señor sea el que nos dirige, su Santo Espíritu. Y vamos a 1 Corintios 3:16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y en el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, si está el Espíritu de Dios dentro de nosotros, tenemos que de esa misma manera buscar las cosas de Dios. El mismo Espíritu de Dios nos va a llevar a conocer su palabra, que Él quiere que obedezcamos sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos. Eso es lo que nos va a llevar su Santo Espíritu. Y también, como le digo, se va a conectar el Espíritu de Dios con nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que conozcamos su verdad, para que le obedezcamos. Porque qué importante es saber que somos templo que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios no puede estar en un cuerpo, en un templo que esté contaminado. Y dice que Él destruirá el templo si está contaminado. Por eso tenemos que cuidarnos mucho. Cuidar mucho el Espíritu. Cuidar mucho nuestro templo, porque es sagrado. Y si Él está con nosotros, lo tenemos que cuidar más todavía. Amén. Porque ¿quién sabe que va a venir una visita y no limpia su casa? Literalmente. Sabemos que si es alguien importante, limpiamos hasta el último rincón. ¿Por qué? Porque no queremos, no es que la visita va a andar ahí abriendo a ver dónde limpiaste y no limpiaste. Pero el inconsciente de nuestros pensamientos es limpiar, porque tenemos una visita especial. Ahora cuanto y más cuando sabemos que el Espíritu de Dios va a venir de visita. Y si está limpia su casa, ¿qué va a hacer? Se va a quedar ahí. Porque el Espíritu de Dios no se va a quedar en un lugar desordenado. Pero si le pedimos, Señor, ayúdanos a limpiar, Él nos ayuda. Pero si ve que nosotros no queremos limpiar nuestra casa, dice, pues ahí limpia la sola y quédate solo. Así es de que es bien importante lo que estemos haciendo con nuestro templo. Amén. Dice en su palabra, el que esté limpio, límpiese más.
pero eso lo vamos a leer más adelante. 1 Corintios 3:18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Muchas veces hay gente que se engaña a sí misma, o nos engañamos a sí mismos, creyendo que ya lo sabemos todo. Y cuando ya creemos que ya lo sabemos todo, ya no hay nada que aprender. Pero si su palabra dice: el que esté limpio, límpiese más, significa que nunca terminamos de limpiar nuestro templo. Por eso dice que nadie se engaña a sí mismo. Si se cree sabio, si cree que ya sabe mucho, pues hágase ignorante, para que ahora sí de verdad se haga sabio a través de la palabra. Dice que el 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Lo toma como insensato el que se cree sabio. Dice: pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y el 20 dice: y toda vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, que no sirven. Si usted se cree sabio, se cree saberlo todo, más que los demás, debemos tener cuidado de no creernos más sabios que los demás. ¿Por qué? Porque entonces estamos en peligro de que el Señor nos vea como insensatos. Cada vez tenemos que pedirle: Señor, no sé nada, yo quiero aprender más, enséñame, que tu Santo Espíritu me dirija, porque yo sé que yo no conozco, yo sé que no soy suficientemente sabio, pero dame sabiduría. Y el Señor lo da. Amén. Y dice en Primera de Pedro 1:13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice que solamente en unas áreas, que seamos como Él. Yeshua vino a ponernos el ejemplo de lo que es santidad, de apartarnos de lo que al Señor no le agrada. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que a Dios no le agrada, al Creador? Fácil, comparando lo que estamos haciendo con lo que está en las Escrituras. Porque Él dice hacer esto, y si lo hacemos, estamos bien. Pero si nos encontramos haciendo algo que dice que no se haga, entonces estamos, ¿qué? No estamos en la santidad. No estamos siendo como Jesús fue santo. Muchas veces me acuerdo que cuando yo no quería participar en ciertas cosas, había personas que se burlaban de mí y me decían: te crees la muy santa. Se cree el santo. Pero ahora si me lo dicen, les voy a decir: sí, me creo santa. Porque santidad significa apartado
de las cosas que al Señor no le agradan. Yo no digo que ya estoy perfecto, pero sí estoy buscando la santidad del Señor. Como Jesús, Yeshua, Él puso el ejemplo. Y por eso dice, nos exige como hijos obedientes, no os conforméis en los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, que no vayamos atrás, no veamos en lo que hacíamos antes y que era más fácil, porque lo que hacíamos atrás era en ignorancia y se nos hacía fácil porque no teníamos que esforzarnos. Pero dice que no nos conformemos en los deseos de antes, porque antes teníamos esos deseos y creíamos que era normal. Pero el Señor y su Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Y dice que seamos, voy a leer de nuevo el 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Si el Padre mandó a su Hijo, ¿para qué? Para que Él fuera a rescatarnos. Y el que nos llamó fue Yeshua, para su Padre. Y dice, así como Él, quien nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice solamente donde usted le plazca, donde usted parezca que le guste, donde usted lo vea bonito, donde usted se le haga fácil. No es a la manera de ver nosotros, sino a la manera que Jesús vivió. Y dice el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí nos está obligando, no a la fuerza, pero nos está diciendo, sé así porque yo lo soy. Y si yo lo soy, ustedes lo pueden hacer. Por eso es que Él nos dice ser así, porque Él lo pudo hacer. Amén. Así es de que eso es lo que el Señor quiere, que seamos, que sigamos los caminos por donde Jesús caminó, por donde Yeshua caminó. Guardemos sus fiestas que Él guardó, guardemos el día de reposo que Él guardó. De esa manera vamos a ir haciendo santidad en nuestras vidas, caminando por donde Él caminó, apartándose de lo que Él se apartó. Porque su palabra dice que el guardar el día de reposo, Él pone una señal entre su pueblo y el que no es su pueblo. Y de esa manera podemos andar entre el mundo y Él sabe que no somos del mundo. Nos hace diferentes. Tenemos que hacer la diferencia porque donde quiera que vayamos, que se vea la diferencia, que se vea la verdadera santidad. Y una falda larga no nos hace más santos. El no maquillar no nos hace más santos. Dice que andemos por donde Jesús anduvo. Porque Él dice, si yo soy santo, ustedes también tienen que ser santos. ¿Para quién es? Para los hijos obedientes, no para el desobediente. El desobediente ya también tiene su camino, a dónde ir, que es la perdición. Pero si nosotros sabemos y queremos ser obedientes, debemos de caminar por donde Jesús anduvo para tener la santidad que Él tuvo. Y no es difícil cuando lo hacemos para agradar a Dios. Porque decimos, ¿sabes qué, Señor? Cuando yo caminaba con mis propias fuerzas, con mis propias decisiones para donde yo quería ir,
y pensando que yo estaba correcto, porque yo no mataba, yo no robaba, yo no fornicaba, yo no adulteraba, pensaba que yo estaba limpia. Pero la verdadera manera de ser limpios es guardando su palabra. Y ya sabemos que guardar su palabra es los estatutos, los preceptos, los mandamientos y sus leyes. Que si está escrito que diga, háganlo, hacerlo. Y si dice, no lo hagan, no hagan esto, porque es abominación, porque es en contra de mi voluntad. Hacerlo. Y eso es la verdadera santidad del Señor. Primera de Juan dice, para que veamos que aquí donde está lo que realmente nos dice si estamos pecando o no estamos pecando. Porque yo antes me creía pues que ya nada más me faltaban las alitas para salir volando hacia el Señor. Porque yo decía, yo no estoy haciendo nada malo. Pero también yo me preguntaba, si dice que todos los días cometemos pecado, si yo no estoy haciendo eso, entonces, ¿dónde está mi falla? Me preguntaba yo. ¿Por qué tenemos que pedirle perdón todos los días si yo no estoy haciendo esto? ¿Cómo le tengo que pedir perdón de lo que yo no estoy haciendo? Pero desconocía esta palabra. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, o sea Jesús, Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, o sea, Él no infringió la ley. Todo aquel que permanece en Él, o sea, el que obedece su palabra, el que sigue a Yeshua, Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque si infringe la ley, infringe sus mandamientos, entonces no le ha conocido. Porque el conocer significa obedecer. Conocer es volverse uno. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, su palabra vive en mí. Y dice que el guardar su palabra es cuando viven en uno. Entonces ya no se puede hacer la voluntad de nosotros, sino la voluntad de la palabra. Ahí es donde realmente se conoce. Dice que tiene que ser Dios con nosotros uno solo. Nos tenemos que convertir en nuestro Creador, en Yeshua. Y para que eso suceda, ¿qué pasa? Mire que estaba meditando en eso. Cuando hay una pareja, dice que cuando se casan, ¿qué pasa? Se convierte en uno solo. ¿Verdad? Entonces, si hacemos los votos con nuestro Señor, ¿qué hacemos? Nos convertimos en una sola. Por eso es cuando dicen, el que se mete conmigo no se mete conmigo, sino con el Señor. Por esa razón, si estamos convertidos en uno. Ahora, si nosotros hacemos lo que nos da la gana, no estamos en obediencia con el Padre, entonces no somos uno. Por eso Jesús, Yeshua, dijo, mi Padre y yo somos uno. Porque Él estaba así, obedeciendo su palabra. Por eso se convirtió en uno. Somos uno. Porque Él hacía toda la voluntad del Padre. Y se convirtió en uno. Entonces quiere decir que si nosotros estamos en obediencia con nuestro Padre, también podemos ser uno. Porque si realmente lo conocemos,
no pecamos. Amén. Y vamos a Deuteronomio 18:9. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Cuando ya pertenecemos y ya estamos en el territorio de nuestro Creador, no tenemos que seguir aprendiendo las cosas que los demás hacen, que no son cosas del Eterno, que son cosas que el mismo humano inventó para sacar dinero, para tener entretenido a la humanidad. Si usted va a un parque, no quiero decir que no podamos ir, sí, pero si usted les pone cuidado a la gente, están como sonámbulas, y va y les habla de Dios, no quiere nada. Si va a un restaurante, lo mismo. Si va a la tienda, lo mismo. A donde vaya, es poca la gente que tiene el interés de conocer de Dios. Y es por eso que está más fácil, está más sensible para aprender las cosas que no son del Señor. Porque no se conoce. Y más fácil de llevar cautivo cuando hay desobediencia. Y dice en Deuteronomio 18:10, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte los muertos. ¿Y qué es lo que pasa cuando se va y se visita esos lugares donde les ayudan supuestamente a arreglar la vida del ser humano? Primero le investigan todo, cómo está su vida, y ya después ya le dan una supuestamente adivinación. Pero es que no es agradable al Señor. Y muchos dirán: bueno, yo ya no consulto a eso. Pero ¿qué tal el leer los horóscopos? ¿O qué tal ver visitar, comprar? Hay cristianos, tristemente, que todavía se compran sus pulseritas rojas, hasta le ponen a sus niños. Cristianos que para la suerte y para protegerlos del mal. Entonces, ¿dónde está la confianza que tienen en Dios? ¿Quién es su protección? Dice que Él nos guarda nuestra salida, nuestra entrada, si estamos en obediencia en su palabra. Pero hay gente que todavía es triste ver que todavía se van a esos lugares, que todavía se compran cosas, que todavía ponen cosas en la puerta, que todavía tienen que la plantita de la suerte, que el dinero y todo eso. Cuando realmente la verdadera bendición viene dice en Deuteronomio 28, que cuando ponemos atentamente nuestro oído a la palabra del Señor y la ponemos por obra, ahí es cuando las bendiciones nos alcanzarán. Pero también dice del Deuteronomio 28, del 15 al 68: si no pusieres atentamente tu oído a mi palabra para ponerla en obra, todas esas maldiciones te alcanzarán. Entonces es importante conocer su palabra para ver de dónde realmente viene la bendición. Ahora, cuando vengan pensamientos de ataque, porque como no nos criamos desde la niñez escuchando esta palabra, la mala información y que escuchamos, nos crecimos, nos va a venir a perturbar
nuestra mente va a decir, no creas, eso no aquello. Entonces, pero si estamos en obediencia, ¿qué tenemos que decir? Te vas. Pensamiento de confusión, te vas en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Porque la palabra del Señor dice que si yo soy fiel en esto, el Señor me guarda. Y voy a ser bendecido. Y tomarnos de esa palabra. Porque hay mucha bendición cuando obedecemos su palabra. Amén. Pero muchos dirán todavía, yo no hago nada de eso de consultar ni los muertos, ni compro eso, nada de eso. Pero ¿qué tal cuando le dicen, hermano, fíjese que va a haber una vigilia, va a haber un profeta del Señor? Venga para que reciba palabra. Y ahí va corriendo y se pone enfrente, y si no le dice nada, todavía va y lo sigue al despedirse todavía del profeta. ¿Por qué? Porque quiere que el Señor le hable a través del profeta. Y si tiene comunicación con ese profeta, le pasa llamando todos los días para ver cómo le va a ir el día siguiente. Todavía siguen con esas mañas, solamente que lo han cristianizado. Hay una iglesia que hacen cita, no decir los nombres para no, por si por ahí alguien me está viendo, no quemarlos, pero hacen cita para que le profeticen. Imagínense nada más hasta dónde llega la humanidad. Yo sé, hasta ahorita lo que yo sé, que cuando Dios quiere hablarnos, no ocupa de que haga cita. El Señor mismo manda al que quiere hablarnos y nos lo usa cuando menos esperamos. Amén. Y dice así en el 2: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no ha permitido esto Jehová tu Dios. Por eso es bien importante el mantenernos alejados de todo esto, porque no nos es permitido hacer eso. Así es de que no es válido si un cristiano está en esos pasos. No es válido, porque aquí está la palabra muy claro que eso no es para nosotros. Para los hijos obedientes no es. Para el que dice conocer al Señor no es. Porque ya sabemos que conocerlo es obedecer su palabra. Amén. Y también vamos a leer Levítico 19:39. Levítico 19:39 dice así en su santa palabra: mis días de reposo guardaréis y mis santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Ya ahí él firma, mis días de reposo guardarás. O sea que no es solo un día de reposo, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Y el 31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminados con ellos, yo Jehová vuestro Dios. O sea que no tenemos que, hay gente que adivinan, ni los encantadores ni los adivinos.
Porque dice, yo Jehová vuestro Dios. Le está diciendo, no lo haga. Hay muchos creyentes que dicen, como les acababa de decir, dicen, pues ya no, yo ya no hago eso, pero consulta a los mismos que predican, al que profetiza. Pero yo hasta ahorita que yo sé, Dios es el que les dice, el Creador, le dice, profetiza, háblale a tal persona. No es de que diga, Señor, o sí le podemos decir, Señor, háblame, pero eso es directamente. También cuando le pedimos, Señor, manda a alguien que me hable, que no lo conozca, pero que me hable, para no entrar en confusión. Dios lo puede hacer, pero lo más correcto es cuando Él manda a hablarle a alguien. Así es de que el Señor es bueno, para siempre su misericordia. Y dice en Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él habita en la santidad, en lo santo. ¿Y está con quién? Con el humilde. El que tiene humilde su espíritu. El que dice, Señor, aquí estoy. El quebrantado, el que dice, ¿sabes qué? Señor, yo no puedo. Aquí estoy. Dirige mi vida. Dirígeme en mis pensamientos. Aquí estoy. Con ese humilde, el que reconoce que solo no puede. Con ese va a estar ahí, su Santo Espíritu. Y ahí va a estar la santidad también. Y vamos a Salmos 119, 92. Salmos 119, 92 dice así su santa palabra. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Por eso es que es tan importante sus leyes, porque dice que en su ley está su delicia. Si nos deleitamos en sus leyes, en su palabra, dice que deleítate en Jehová y Él te concederá tus peticiones de tu corazón. Ahora sí, a mí una vez me tuvo que hablar el Señor en mis aflicciones. ¿Y qué me dijo? Cuando yo le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda de toda esta situación que estoy viviendo? Y bien claro me dijo, que me sirvas con hijos, sin hijos, con esposo, sin esposo, porque yo me encargo de los tuyos. Y dije, bueno, si no nada más eso me pides, yo lo hago. Y el Señor se ha encargado de los míos, para gloria y honra del Señor. Y nunca nos debemos de olvidar de sus mandamientos, porque en ellos es donde se encuentra la vida. Y en Salmos 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia,
¿Ve de dónde viene la inteligencia? De sus mandamientos. Por tanto, he aborrecido todo mi camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que no hay por qué tropezarnos. Porque si estamos en su palabra, está la luz. Es una lámpara a nuestro camino. ¿Por dónde caminar? No hay de que digamos, y estoy confuso, no sé si ir por aquí o por acá. Si conocemos de su palabra, sabemos al instante cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Si tenemos esa sabiduría, porque de sus mandamientos viene su sabiduría y la inteligencia. Así es de que cuando nos vengan pensamientos bien rápidos, qué inteligente que eres, sí. De sus mandamientos, de la palabra de Dios, me ha hecho sabio, me ha hecho inteligente. Y mire, vamos a Levíticos 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahí está de nuevo. Nos lo recalca, ¿para qué? Para que lo hagamos. No nos sacó de la esclavitud de donde nos encontrábamos, de la ignorancia, para que sigamos en lo mismo. Nos sacó de la ignorancia, ¿para qué? Para que nos santifiquemos. ¿Cómo nos vamos a ir santificando? Pues si conocemos que guardar el día, su Shabbat, séptimo día de reposo, lo guardamos, vamos limpiando nuestras vestiduras. Como hace poco que tuve un sueño donde yo me veía lavando mis vestiduras en un río profundo con un agua tan cristalina. Y eso me da la satisfacción de que el Señor me está mostrando que estoy lavando mis vestiduras en su río de agua viva, con su palabra. Porque su palabra representa el agua, su palabra. Y si está en nosotros, Él va a ir limpiando lo que no le agrada. Siempre y cuando estemos dispuestos a que el Señor trabaje en nosotros. En someternos a decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no quiero seguir siendo esclavo del pasado. Ya no quiero ser esclavo de donde tú me trajiste, Señor. Quiero encontrar tu verdadera santidad. Esa santidad de la que tú hablas, Señor. Tal vez yo no la entiendo ahora, pero si tú me la muestras, yo la quiero hacer, porque yo quiero agradarte a ti, solamente a ti. Cuando empezamos con esa mentalidad, el Señor nos va abriendo los ojos, va quitando esos velos de los ojos, esas escamas. Y cuando no logramos entender algo, Señor, pon colirio en nuestros ojos si es necesario, pero yo quiero ver tu palabra correctamente. Quiero entenderla como tu Hijo amado Yeshua HaMashiach la entendió. Porque Él la entendió, la obedeció. El que no la obedece es porque no ha entendido. Dame el entendimiento para obedecerlo. Porque yo quiero santificarme para ti, Señor. Y en Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con las 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y en el 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz de aquel del que
clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí él se humilló. Dijo, ¿cómo que me permite ver esto? Si yo soy de labios inmundos. Pero eso es lo grande del Señor, que Él tiene misericordia de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ver su gloria. Porque Él quiere que seamos como esos ángeles, esos querubines, que le exaltemos, que le digamos santo, santo. Pero también dice que como Él es santo, Él quiere que nos santifiquemos. Ve que no es nada más solamente la vestidura, es parte de vestir con pudor. Es bueno, pero a lo que realmente la verdadera santidad es de adentro hacia afuera. Porque si los santos se vienen santificando de adentro, automáticamente afuera se santifica. Porque dice que el pecado viene ¿qué? Primero en un pensamiento. Después ¿qué? Ahí lo trae. Un mal pensamiento. Y después baja el corazón y ya lo hace. Algo que no es agradable al Señor. Muchos dicen, no, es que caí rápido a la primera. No, primero lo trajo en la mente. Y después de tanto pensarlo, cayó. No, nunca va a ser como que iba caminando y de repente me caí. No. No es así. Si empezamos a ver las cosas como no tan importantes, las del Señor, es porque nuestra mirada está yéndose a otro lado. Estamos descuidando esa santidad. Pero el Señor tiene misericordia el día de hoy y nos dice que nos santifiquemos, que busquemos esa santidad, seguir agradando al Señor. Y dice en el 4, y los... No, perdón. Voy a leerles también del 5 de nuevo. Entonces dije, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Eso habla de que Él tiene misericordia. Y vamos al 6:6, dice, de Isaías. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Mire esto, yo pensaba que porque yo pues a veces uno aprende mal, ¿verdad? Y se escucha bonito que dice, Señor, pon carbón encendido en mis labios para anunciar tu palabra. Yo creía que era ese carbón encendido era porque era para llevar el evangelio, para hablar, como ese fuego, ¿no? ¿Qué si era porque era mal hablado? Señor, pon carbón en mis labios para que mueran esas malas palabras. Y se las pusieron con tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ahí está. Lo que ya estaba hablando, ya con el carbón encendido, lo le quitó. Así es de que si de repente tenemos costumbre de que se nos salgan palabras así como que no son tan bonitas, dile, Señor, pon tu carbón encendido en mis labios.
porque quiero limpiarme, quiero esa santidad tuya. Así es de que muy claro aquí lo está diciendo cómo le pasó a él, a este varón. Dice, después, en el 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Heme aquí. Porque fíjense que cuando yo estaba pequeña, pues todos los mayores y mis papás, Carolina para todo, mandadito para allá, para acá y para acá, y yo me enfadaba. Decía, ¿por qué no me pusieron otro nombre? Que estuviera más difícil de pronunciarlo para que no me dijeran Carolina para aquí y Caro para allá. Hasta que un día dije, ven que me molesto y por eso me mandan. Veían que me molestaba y mal lo hacían. ¿Por qué me pelean? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Y yo me enojaba y decía cosas. Hasta que un día dije, cuando me manden, yo voy a brincar de gusto y les voy a decir, sí, ahorita voy. Y fíjese que sí funciona. Ya no me molestaban igual, porque pues ya no tenían el mismo sabor de verla molesta. A veces también el Señor nos va a molestar así, a que nos sientamos que, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Pero por eso él aquí mismo le dice, ¿a quién enviaré por nosotros? Él lo que quería escuchar el Señor es que le dijera esto. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que espera de nosotros. Que le digamos, aquí estamos, aquí estoy, envíame a mí. Así es de que el Señor es bueno. Y vamos a Isaías 35:8. Y habrá allí calzado y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Y quién será? El mismo Yeshua, Jesús. Dice él, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, porque caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría y con gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo, alegría, y huirán las tristezas y el gemido. Mire qué promesa tan más hermosa. ¿Y quiénes son los que caminan? Si están inmundos, ¿quiénes serán esos inmundos que no van a poder caminar por ese camino? Pues el que si dice que no coman carne de cerdo porque es inmundo, el que lo come, ¿qué? Se convierte en inmundo. Los alimentos que dice que son inmundos, si los comen, se convierten en inmundo. Entonces, el que hace cosas que son inmundas y las hace, hay inmundicia. Entonces no va a poder caminar por este lugar. Y dice que caminando por ese camino por donde Yeshua caminó, no hay que se va a caer. Por torpe que sea, dice. O sea, por más humilde, por más que digan, ay, se me fueron las cabras al monte. Se me fue, se me pasó. Aún así, va a poder caminar por ahí. Y vamos a 2 de Timoteo. Y dice en 3:8.
De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Esa es la importancia de estar en santidad con el Señor, de estar en la palabra del Señor, porque nos podrán venir todo eso, pero de todo eso nos va a librar el Señor, nos va a dar la victoria. Cuando hay la fe en su palabra, la obediencia a su palabra, la fidelidad, ahí es donde el Señor nos va a libertar, nos va a librar de todo eso. Vamos a salir victoriosos. Vale la pena esforzarnos, claro que sí. Y dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y pues ya conocemos nosotros que la salvación que nos va a llevar es la obediencia también, si estamos en la fe de Jesucristo. ¿Y cuál fue la fe de Él? Obedecer toda la palabra del Señor. Esa es la fe, su fidelidad a su palabra del Señor, su obediencia. Y dice en el 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Mire para qué el Señor nos quiere santificados. ¿Para qué quiere que realmente conozcamos cuál es la verdadera santidad del Señor? Apartados del mal. Porque Él dice que nos quiere ¿qué? Perfectos. Mal dicho que han dicho siempre. Perfecto solamente Dios, sí. Pero Él es nuestro ejemplo. Perfecto solamente el Señor, sí. Pero es nuestro ejemplo. Dice, así como soy yo, ustedes sean. ¿Y para qué quiere que seamos perfectos? Para toda buena obra. Para que lo que nos mande a hacer, lo podamos hacer. Y podamos decir, heme aquí, estoy preparada. ¿A quién voy a mandar? Heme aquí. Porque sabe que está en el camino del Señor y está habilitada para hacer eso. O habilitada. Salmos 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan.
pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Dice en el 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. O sea, si nosotros guardamos su palabra, sus mandamientos, esos son los que ordenan nuestros caminos. Si guardamos sus estatutos, no seremos avergonzados. Porque si nosotros obedecemos y decimos, Señor, tu palabra dice así, que si yo guardo tu palabra, no seré avergonzado. Eso es la promesa del Señor. Y dice, vamos a hacer aquí. Yo creo que vamos a tener misericordia de ustedes, lo vamos a hacer en dos partes, ¿ya? Porque yo sé que ya están cansados, ¿ya? Pero mire cómo el Señor nos manda o nos pone ejemplos, nos deja su palabra para que ordenemos nuestro camino, para que busquemos esa verdadera santidad. Así es de que el día de hoy los dejo con esta meditación de su palabra y meditemos en que realmente queremos ser santos, si de verdad queremos esa santidad, no como nos la han hecho creer que es la santidad. Esta es la verdadera santidad del Señor. Que el Señor les bendiga, que les guarde, les multiplique sus bendiciones y que les siga prosperando en sus hogares. Fue un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Carolina Brambila, copastora de este ministerio. Así de que no se olvide de compartir con aquellos que usted conoce. Comparta en Facebook, compártalo por todas las redes. También estamos ahí en YouTube. Así es de que le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Que el Señor sea con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bendiciones.